15 minutos, Caterina, para presentar y luego unos 10-15 minutos, Tobías, para hacer unos comentarios generales. Luego abrimos a la discusión general. Así, sin más, Caterina, yo te dejaría la palabra. Muy bien, pues muchísimas gracias por la invitación. I'm going to switch into English because this is how I Of course. prepared my talk and the text. Some of you had a chance of reading, but we can come back or go back to Spanish in the debate. On the night of December 22nd, 1961, thousands gathered in Havana's Plaza de la Revolución to celebrate the triumph of the national literacy campaign. When asked by the crowd what the next step should be, Fidel Castro's response and indication was, estudiar, you must study. These are personal recollections of Isabel Allende Caram, a former Czechoslovakia student, former becada in Czechoslovakia in 1960s, later on an ambassador of Cuba and one of the protagonists of our story. Since Stalin's death, science and education became the battlefields of the Cold War. Tens of thousands of students received scholarships in the USSR and at universities in the so-called Second World as part of the new internationalist doctrine towards the so-called Third World. And in this battle for hearts and minds, at least 650 Cubans studied in Czechoslovakia throughout the 1960s to 1990s. This diplomacy, these exchanges involved Cubans, Czechs, Slovaks, students, teachers, junior and senior experts, men and women. So in this talk, I will only concentrate, because of the time constraints, to the first decade, to the 1960s, through a qualitative probe focusing on this so-called first generation of Cuban beneficiaries of the scholarships, which I call becadas or becados. They are a testimony to the movements of people, knowledge, and ideas in different directions and across various fields of expertise. Upon their return to Cuba, many assumed important positions in the state administration, industry, economy, higher education, you name it. What I perceive as very important is that their personal and professional trajectories confirm that the Cold War created not only well-known geopolitical ruptures, but also forged new forms of interconnectedness, shared knowledge, opportunities, and networks between the socialist Europe and the global South during the Cold War, some of whom that are still understudied, especially taking apart the well-studied case of the Soviet Union, studied by here present Tobias Ruprecht, but also Rafael Pedemonte and other researchers. So in this sense, my aspiration is to contribute to these studies. And very shortly, we can go back to this. What I'm trying to do here is to sort of climb over the so-called historiographical Monroe Doctrine, what Michel Chase and Tanya Hammer labeled some time back as that is the researchers from different parts of the world writing about Latin America's Cold War. Second, I want to overcome the tendency to the monolithic assessment of this Soviet era in the so-called Third World. There were different players, there were minor players like Czechoslovakia, and there were tensions and certain competitions amongst them that I will try to shed light on. And lastly, along with Tobias Ruprecht, I argue that constructing a global Cold War historical narratives really invite us to go beyond the state-to-state narratives and perspectives and very narrowly IR scope of the research. They invite us to look into the ideas, convictions, motivations, and emotions embedded in the educational internationalism. Moving on, I will plan my talk accordingly, and I will just hint at each of the three pillars of what I will be doing. And those of you who had a chance of reading my paper will recognize these, I think. So I'm saying that the young people, Cuban young people leaving to study in a distant country behind the Iron Curtain had, just as most Cubans, absolutely minimal references
to where they were going. They imagined and I quote here, badly dressed and uncultured people living behind the Iron Curtain, as some of them told me. And one of them told me, it was the Iron Curtain. We knew nothing. They sometimes did not even know for how long they were going to study in Czechoslovakia, which is sort of hard to imagine. So the first pillar I want to visit here is to look into the contractual and institutional foundations. What is also the main title of my talk, the assistance of the more advanced to the weaker and less developed, as you saw. So what motivated both countries to these forms of engagement? How was it operationalized? What expectations did it carry on behalf of those state actors that launched this kind of engagements? Second, I really want to spend some time looking into the experiences of becadas and becados, especially in terms of their selection in Cuba, which was on Cuba, the selection process, then life and studies in Czechoslovakia. Not really forgetting about the everyday life experiences that I argue are as important as their professional endeavors. I propose, based on my evidence, that these transnational connections created not only solidarity and marriages and partnerships, but they also brought about tensions, conflicts, and misunderstandings that in the daily or in the press back then were downplayed, but they are as important as those synergies and proofs of solidarity. They allow for more complex readings of the opportunities that the Cold War gave to these young people and their agencies they had. Lastly, I would like to look into the trajectories of several grantees after returning to Cuba. That part, perhaps for the time's sake, I will leave until the debates. We can look into several of these characters that I highlight in my text, but they were many others, and perhaps we can do that in this discussion. Last remark about my sources. As you can see from some of the photographs here, I looked into the archival materials both in the Czech Republic and Cuba. Though in Cuba, I haven't been yet successful in getting into the MINREX archive, but I worked with the archive of Casa de las Américas, the Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. But I was really lucky to be able to reach out to some of those becados y becadas, and they were generous to open me their archives. What was completely untapped, and one of the sources I used, and I will share it with you, were the former archives of the University of the 17th of November, a special institution created by Czechoslovakia. Okay, so let's go on. So a little bit into the Czechoslovakian-Cuba bilateral engagement and educational diplomacy from a sort of bigger picture. In 1960, and then again in 1961, Prague launched 2 high-level missions to other countries, to countries in Latin America. In the 1960s, they went to Cuba, Uruguay, Brazil, Peru, Colombia, and Venezuela. In 61, once again, Cuba, Brazil, Mexico, Ecuador, Chile, and Bolivia. Czechoslovakia became the first socialist country to open an embassy and intelligence headquarters in Cuba. In the words of Jiří Hájek, the then Vice Minister of Foreign Affairs, and a very important intellectual and signatory of opposition document Charter 77 in the 70s, Czechoslovakia, according to Hájek, Czechoslovakia's mission to be the icebreaker, as he put it, of the socialist camp of Latin America. If we read his memoirs, he would also refer to, and the reports from the trip, he would refer to the big human potential of Latin America and a tendency to resist bureaucratization. He was completely charmed. He was encantado by what he saw as a spontaneity in that was completely lacking in socialist Czechoslovakia by then.
Let me just move on, but I also want to highlight that, as you see, this education diplomacy was part of a larger set of efforts that ranged from hard to soft power endeavors, logistics operations, intelligence operations that have been either described by others, or I don't really have time here to go into. But I just would like to highlight certain hierarchization to which extent Czechoslovakia was always responding to the orders from Moscow. This is still asking for further research, but sometimes both Czechs and Cubans sort of naively turned to Czechoslovakia or other Soviet bloc countries, believing they were less dangerous and would less likely to tamper with their international affairs. So that was the simpaticos that were hopefully sort of less intermingling in the internal affairs. Okay, I will have to go further, and I will leave you with the information that Czechoslovakia awarded 600 scholarships to Cuba between in 1960, in December 1960, when Che Guevara was visiting Central and Eastern Europe. Es que las imágenes no se ven Tienes completas. 5 minutos. Okay. Selection and travel. I will be very, very brief. Caterina, no se ve bien tu pantalla. Se ve a mitad la presentación del PowerPoint. Perdón, aprovecho para decirte eso. Sí. Déjame ver. Ahora perfecto. ¿Ahora ves? No, antes sí. A ver. Bueno, voy. Entonces, lo que queremos, lo que podemos observar aquí era el sistema de selección y viaje. Primero, un viaje épico con el KLM, que pueden ver el boleto. Más tarde, later in 1961, it shifted to boats. And underscoring the importance of these students for Cuba was the fact that some of the leaders of Cuban Revolution personally came to wave the students off into Havana Harbor. In the understanding of Cuba, revolutionary Cuba, the education was by far the soft power instrument. The opposite. It was almost a kind of extension of guerrilla warfare. It was an on-par activity that was at least on par with the revolutionary efforts. As Mario Cruz, another becado, said to me, you have to get the development that the country has, meaning Czechoslovakia. That is revolutionary. This is his recollection of the debate he had with Ernesto Che Guevara. What was expecting students when they arrived after this very arduous and epic journey that merits the research and talk on its own? They generally went through 1 year of prep school that was supposed to get them ready to study everything in Czech or Slovak. These were prep schools already created around the University of the 17th of November, designed after the Patrice Lumumba University in Moscow that was created a year earlier. What you see, the banana boxes, is one of the treasure troves I discovered only several months back, which are files with works of these students. And here down right, you can see that the students were trained to write different essays and different descriptions of their life in Czechoslovakia, which are actually very, very interesting material on its own. And I have only 2 minutes, so I will pass into the studies. Some students remember their studies as very hard, but fair. Very few of them finished on time. They extended generally their studies by 1 year. There were some exceptions. However, some students remember it as un trauma tremendo. So we see that there was a variety of experiences. Some students were able to complement their studies with the translating work for the embassy. This is an example
The right pictures are example of that. One is on the way to Helsinki International Youth Meeting. The upper part is in Czechoslovakia. Otherwise, students were supposed to study. They were receiving the stipends, becas, for their efforts, 700 if you were undergrad, 1,200 if you're a graduate student. And finally, life in Czechoslovakia is reflected in their narratives in a number of different ways. I'm here mixing both personal recollections, the life in the dormitories, but also marriages that persisted the whole life, like the photos of couple you see in upper left corner. But of course, and obviously, La Nieve, the weather that was really, really very, very strict for or different for some of them, or the mass sports event Spartakiada. The 60s were a specific moment in Czechoslovakia, and I will delve into that later on when we have time. So I just want to conclude. I want to show, and you had a chance of seeing that in my paper, I'm trying to argue that these transfers were not only about muestras de solidaridad, friendship, marriages, shared history, but they also generated series of tensions and misunderstandings. I describe them in my paper like parting from different geopolitical understanding of the situation. The reading of geopolitics and of Soviet dominance in Czechoslovakia was vastly different from the understanding from Cuba, from the understanding of the US dominance, and there was very little shared ground. Ideology. Cubans were really, really convinced about the idea of social and racial justice. Czechs in the 60s were just over the Stalinist hardline years and the high Stalinism. They were not really buying it, and they were suspicious of Cubans not really being sincere about that. There are some hints about internationalism, and I would conclude by saying that what I would like to really is to insert it into a bigger picture. What this soft power of socialist Czechoslovakia and Cuba has created over time, what kind of lasting effects it had, what kind of socialist bloc hierarchies were created or can be detected in this educational diplomacy. What was the human and social capital of the becadas and becados after they returned to Cuba? Also, comparative potential to other studies delving into students in the Soviet Union, in GDR, gender implications. So by that, I will conclude, not to take time from my discussion, and thank you very much for your attention. Thank you. Gracias. Thank you, Katharina, for respecting and stay within the time. And Tobias, the floor is yours. Thank you. Thanks very much, everyone. Thanks a lot, Katarzyna, for a fantastic paper and a great, if necessarily very brief talk. Can I start with a plea to abolish daylight saving time, because these kind of things happen ever again, and I'm really sorry. I'm teaching in Cologne this term, so I still have to take a train back to Berlin, and I have to leave in 10 minutes actually. So my comments will be brief. I hope I can say everything I wanted to say. If not, then I just send my written notes to you, Katarzyna. Again, a fantastic paper, and the source material that you gathered is just amazing. You have material from the Czech Republic, you have material from Cuba, which is the most impressive part, I'd say, and you have these interviews. And this is, as you know, this is a topic that is very close to my heart, because I've written about something rather similar about Latin American students in Moscow. And I remember from doing research for my book, this was the chapter that was really the most fun to research, the most fun to write. And it's also, I think, the part of the book that was received the best. But there's also a problem with this zooming in on the daily life experience. This makes for fantastic storytelling, but it makes it also very difficult to come up with arguments that corroborate or refute views in existing scholarship. And as I read your paper, I thought the kinds of arguments that you make that are there in the paper, I think they can still be a bit more
assertive. So I tackle a bit more certain views that you disagree with in scholarship, rather than just saying I add the Czech perspective, I add the Cuban perspective. I would recommend pushing this a bit further and trying to actually question certain views in scholarship. And I could imagine two ways of doing this. I mean, the one thing, it's all kind of there in the paper, but perhaps this can be made, I don't know, a bit more assertively and clearly. And one way of doing this would be to zoom in on this question of small actors in the Cold War, and say there is perhaps reason to believe that socialist internationalism was not just something that was imposed on Eastern Europeans by Moscow, but there was a certain degree of independence and initiative on the side of Eastern Europeans, which would go along with certain trends in scholarship. You are partly part of this, and it would make for I think a very convincing argument. We noticed from other aspects of Czech socialist internationalism that they were very active in. I heard a talk about Czech health experts in Cuba who were very active there, and this was an initiative that really started in Czechoslovakia, not something that was imposed on them by Moscow. But I found in your paper with the students, it hasn't become quite clear yet. You don't really make the case that this is something that was initiated in Prague rather than Moscow. So you say this University of the 17th of November, this was modeled on the Lumumba University. All these activities started just after they started in the Soviet Union. So perhaps, I'm not sure, there's other material that shows more or initiative on the side of the state. And if you have this material, I would place this more prominently in the paper, if you want to make this argument. Another way of getting into a more assertive argument would be to really focus on this life experience of students of Cuban students in Czechoslovakia, and perhaps come up with an argument about the role of ideology in all of this. So it seems to me from the empirical material that you presented, ideology was not very present in this. It was a fairly successful case of offering free education to students from a Latin American country. This was well received. There were some tensions in everyday life, but overall this was a success story, which, however, ended at some point, and that is 1968. And perhaps this is something you could also discuss in a bit more detail. I didn't quite understand what really happened then. It seemed like the communist regime withdrew their students from Czechoslovakia, and perhaps this could be gelled into an argument about eventually Cold War geopolitics or ideology trumping this idealistic call for more education that Castro declares in the early 60s. So estudiar, yes. But our geopolitical interests, our reconciliation with the Soviet Union is actually a bit more important than estudiar. So please come back to the Czech Republic. So perhaps there is something more that you can make out of this, the effects of the Prague Spring on students from Latin America in Prague. Okay, I have a couple more questions, mostly curiosity questions. And one would be, I didn't quite understand the relationship between this University of the 17th of November and other universities. So was this an extra university where all these students from Cuba, from Latin America, from the Third World went to, or what kind of an institution was this actually? And I remember from studying this the case of the Soviet Union, that in the Soviet case, Lumumba University was created for Third World students, and Cubans only went there in the first couple of years in the early 1960s. But as Cuba integrated into the socialist bloc, students from Cuba no longer went to Lumumba University, but they were considered students from socialist countries. So they were treated like students from Eastern Europe. So they went to normal Soviet universities, which also had an effect on the ideological component of education. So Lumumba University was rather ideology free,
whereas normal university education at Soviet universities also included training in, history of the Communist Party and Marxism, Leninism, ideology, and they had to take these classes. So I was wondering what this looked like in Czechoslovakia, and what was the role of ideology in education. I also remember reading at some point that even the king of Cambodia was trained at a Czechoslovak university. I reckon they did not infiltrate this guy with Marxism, Leninism. So how were students from different parts of the global South treated at Czechoslovak universities? And then also with this background knowledge of Cuban students in the Soviet Union, I mean, Cuba for many people in Europe in the 1960s represented an alternative kind of socialism. This applies to the New Left in Western Europe, who took to the streets with the Che Guevara flags and chanting for Che and Castro. And to some extent, this also happened in the Soviet Union. So there were radical leftist students at Soviet universities who got together with Cuban students and protested against this bureaucratic kind of socialism that they saw at home. Did any of this also happen in Czechoslovakia? So was there also this view that our own socialism is not what we imagined? We don't want this kind of bureaucratic socialism, and Cuba has this this revolutionary momentum. Did any movements exist that took to the streets for a more progressive kind of socialism, which for a while the left thought was represented by Cuba? Final two questions, one on the gender ratio. You talk a bit about gender issues, but I was wondering how many female students from Cuba did actually come to Czechoslovakia? In the Soviet case, not many. I think it was a ratio of 1:8 or so. Poor guys. And the final question is about 68 and when these students were called back to Cuba. Did any of them somehow sympathize with Prague Spring and found their own government's support for the invasion by Warsaw Pact troops problematic, and did they articulate this somehow in protest? So these are my questions, and again, fantastic paper. Thanks very much. Excellent. And I need to run off, Thank but you. I try to listen over the phone. Okay. Thank you, Tobias. I think it was fast, but quite insightful as a set of comments. I think, Katarina, would you prefer to address Tobias' comments, or should we also take a round of questions? I would be happy to go either way, just whatever perhaps is easier also for Tobias, given his okay, so why don't we take a round of questions, so we give time to Tobias to rearrange his position. Okay. Questions can be either in Spanish or in English. So I mean, it's up to those who are gonna ask. Okay. We have a first question by Ted Hanken. I'm gonna take a few questions. Then Gerardo Sanchez. I have also a question, but I would prefer the others to step in. Good morning, everyone, or good evening, maybe for those people who are in Europe. Great to be here. And Katarina, thank you so much for telling me about this and inviting me. I feel like I'm watching a two-part film. I saw the first part at LASA and San Francisco, and the second part here on Zoom. My question is, and somewhat reaction to something that Tobias said at the end of his comments, and it has to do with the contagion. The contagion, meaning you underlined the fact that there was a marked difference between
the Cubans who still had a kind of youthful enthusiasm and support for the kind of socialism that they were building in Cuba versus in the Czech case, they found people, they interacted with people who were kind of over it, disillusioned. And so what I'm curious about is, did the Cubans energize the Czechs, or did the Czechs kind of bring the Cubans down to their reality, or was it a bit of both? I mean, I'm curious because Tobias had a question specifically about how the Cubans reacted. I'm sorry, how the Czechs reacted to Fidel Castro's decision to support the Soviet invasion, a few days after it happened, whereas before Cuba was seen maybe as a bulwark against the bureaucratization of the Soviets. So I'm curious about how those two different attitudes landed and maybe spread or not in either case. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Ted. Gerardo. Gracias, Caterina. Do you prefer English or Spanish? Da igual, da lo mismo. Da lo mismo, ok, muy bien. Muchas gracias por tu paper, la verdad, un trabajo realmente interesante, documentos fabulosos, unas historias bien interesantes. Yo tenía unas preguntas relacionadas con básicamente como el contexto en el que pasa esto, o sea, como digamos, porque como mencionaba Tobías, efectivamente, ¿no? Te enfocas muy profundamente en estos casos de los estudiantes cubanos, pero a mí me quedó todo el tiempo la duda es como de cómo esto se compara con otras cosas, ¿no? Por ejemplo, entonces, supongo yo, que estoy especulando, no solamente eran los únicos cubanos en Checoslovaquia, supongo yo que también había algún tipo de educación, asesoría militar, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, entre el universo de cubanos en Checoslovaquia, ¿cómo se compara, digamos, la experiencia de este grupo con otras experiencias de cubanos en el lugar? Eh, y en términos más amplios, yo lo que quería preguntar es, bueno, ¿y esto cómo nos habla sobre los intentos de creación de ciencia desde el mundo socialista o desde el sur global, como podremos llamarlo, ¿no? Ahorita. Porque, o sea, es como un ejemplo bien interesante, ¿no? En donde se intenta romper digamos, estos tradicionales polos científicos, intentar crear relaciones que antes no existían, pero relaciones específicamente a partir de la técnica, por así decirlo, del saber técnico de la ciencia y la educación. Entonces, ¿cómo esto nos habla de este intento más amplio de romper estas tradiciones, por así decirlo, científicas? ¿Qué tanto funcionan? Y ya la otra, que obviamente no te toca a ti como trabajo, pero estaría muy padre registrar como haces al final de tu texto las trayectorias de estos cubanos que estuvieron en Checoslovaquia y cómo, digamos, cuál fue su función dentro del aparato estatal cubano posteriormente, ¿no? O sea, y eso tal, o sea, obviamente es otro proyecto, pero estaría muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. Albert, sí, Albert, y luego Caterina, te doy todo el tiempo con toda la calma, todo el tiempo que no te di antes, te lo devuelvo ahora. Gracias, Caterina. ¿Me pueden escuchar? Sí, muy bien. Sí. Ok, perfecto. Saludos desde Oakland, California. Muy cerca, Caterina. Eh, bueno, quería decir que también estoy muy impresionado por tu trabajo, por el trabajo de fuentes particularmente y también de fuentes orales, que me parece sumamente importante, ya que, bueno, estamos acercándonos a una etapa en que ya también van falleciendo varios de los protagonistas. Em, mi pregunta también se conecta con a la que hizo el colega anterior, que es también cómo ubicarías la educación dentro de una estrategia de
internacionalización socialista del gobierno revolucionario cubano, ¿no? Es decir, y esto también se conecta con la pregunta del discurso público versus la estrategia interna, ¿no? O sea, Fidel decía cosas en público como educación, etcétera, pero por ejemplo hablaba mucho menos sobre la cooperación militar o la cooperación de inteligencia que la mencionaste brevemente con la residentura checoslovaca en Cuba. Y particularmente si pensamos en figuras como Isabel Allende Caram, que después jugó un papel importante también en la esfera, digamos, no visible, no pública. ¿Cómo interpretarías esta cooperación en estos términos un poco más, digamos, encompassing, ¿no? O sea, como más generalizadores de una estrategia cubana de vincularse al campo socialista y también de a la vez mantener su soberanía. O sea, no es solo una entrega de Cuba hacia el campo socialista, tipo satélite, para nada. Cuba se concebía como una nación independiente y soberana y no iba, digamos, a pasar de un hegemón a otro tan fácilmente como es muchas veces la hipótesis todavía defendida en Miami. Entonces me interesaría tu posición sobre esto. Gracias. Muy bien, Caterina. Ahora sí, si quieren incluso recuperar cosas que se quedaron en el tintero antes, tómate toda la Quizás tranquilidad. voy por partes y ojalá I'm going to do justice a las preguntas. Si no, por favor, los que me habéis preguntado, insistir y vamos a cubrirlo porque es mucho campo. Ahora, muchas gracias por por los insights, me sirven mucho porque realmente yo creo que he sido hesitant, no he hecho algunos de los argumentos tan fuerte que podría hacerse porque hay evidencia, sobre todo en los archivos checoslovacos, que en los primeros 3 años, es decir, estamos hablando de los contactos bilaterales en 1960 hasta 1963, la crisis de los misiles más o menos, hay unas expectativas que no tienen límites por parte de los checoslovacos. Y yo en mi paper intento dar respuestas por qué, y desde luego no tienen que ver con presión de Moscú, esas tienen que ver como argumento con autoimagen que tienen líderes comunistas checoslovacos y que fue la parte de paper que di aquí en el LASA, ¿no? Es decir, cuáles eran las motivaciones de los intelectuales que traducían esos movimientos revolucionarios latinoamericanos al público checoslovaco y a la policy, ¿no? En los primeros 3 años no tenía límites y realmente como el caso de residentura de inteligencia mostró, ah, aquello era uno de los primeros momentos y Cowra y Waters tienen un muy buen artículo, algunos compañeros de la inteligencia propiamente dicho, de cómo en su momento Moscú se da cuenta de que hay una acción independiente y realmente se acaba la independencia. Es decir, se da una señal clarísima que aquí no se hace nada que no fuera aprobado explícitamente desde Moscú. Ahora, esto lo tenemos documentadísimos en el terreno de la inteligencia. En el terreno de educación, tengo materiales que son testimonio a contactos bastante regulares con Moscú. Desde luego, si uno los lee con detenimiento, no es más bien reporting, no es realmente tomando órdenes o siguiendo órdenes desde Moscú. Entonces, allí yo creo que Tobías tiene toda la razón que puedo hacer un argumento más contundente, que eso igual era una actividad bastante más autónoma, ¿no? Por parte de Praga. Ah, ideología.
Ideología jugó un papel bastante importante. Yo diría, sobre todo para la parte de la Cuba revolucionaria. Checoslovacos en eso estaban un poco a caballo entre idealismo, que intenté describir ahora, y un pragmatismo total. Entonces, ellos en los documentos hablan de querer create brokers for their interests in Latin America. Hablan de la economía, hablan de los sales. Han sido bastante mercaderes en su forma de pensarlo. Mirando al otro, a Cuba revolucionaria, la ideología allí jugó un papel importantísimo que vimos que estaba un poco a caballo con esfuerzos revolucionarios. Es decir, que Ernesto Che Guevara dijera a uno de mis interviewees, no, 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 esto es revolucionario, tú tienes que coger el desarrollo que tiene aquel país y traerlo acá. Es decir, eso es una acción revolucionaria, eso es la guerrilla, ¿no? Yo creo que habla sobre ese momento y muchos estudiantes me han dicho, y no sé si esto lo he tenido posibilidad de mencionar en el paper, querían ir a estudiar muchos querían ir a la Unión Soviética, pero ahí las plazas estaban lotadas porque eso era lo único que se conocía. Entonces, a Praga pocos querían ir al principio, cosa que cambió con la industria, con la muestra industrial que se celebra en el Palacio de Bellas Artes y bueno, las cosas se ponen un poco más presentes. Ideología jugó un papel sobre todo en la segunda mitad de los 60. En ese momento los cubanos ah, llegan a desarrollar una sospecha tremenda de los procesos reformistas que se presentan en Praga y empiezan a ser bastante más celosos y vigilantes acerca de sus estudiantes. Es decir, ellos van a estar detrás de los estudiantes, va a haber una figura en la embajada siempre que se encarga de los estudiantes, pero dependiendo con quién hable, describieron a esa persona como alguien bondadoso, como un padrino o una padrina, a una figura realmente de censorship, de surveillance, de ver y vigilar como pureza ideológica, si quieren, ¿no? Y la falta de contaminación de estudiantes cubanos en Checoslovaquia. En 67, 78, como pongo en el paper, casi una treintena de estudiantes cubanos está mandada por la Embajada de Cuba de regreso a Cuba sin comunicárselo a las universidades checoslovacas que habían pagado 5 años anterior toda su educación y su estancia en el país por la contaminación, por la sospecha de subordinación. Entonces, esa gente termina en los campos de eucalipto, uno de ellos los llama Eucalingrado, chistosamente, que eso realmente era la respuesta cubana a la ideología, que desde su punto de vista estaba fallando en la segunda mitad de los 60 en Checoslovaquia. Entonces, they were ready to give up the real advantage of getting free university education for Cuban students because they were concerned about the ideological contamination. They were ready to give it up and they were ready to close it. Eso, por supuesto, cambia a principios de los 70 cuando se abrazan de nuevo, ahora bien en un abrazo de Brotherhood socialista, que ya no tiene ninguno de las muestras de entusiasmo que os describí desde los principios de los 60. Eso ya es un pragmatismo realmente impuesto desde Moscú. Pero quedándonos en los 60, ideología importantísima, dependiendo para quién, en qué momento, pero para la parte cubana hacia la segunda mitad de los 60, bastante importante.
Was it the only educational experience, the university training? No, para nada. Y es una buena pregunta porque realmente hay que acotar el terreno. Yo estaba mirando los estudiantes que eran más o menos la mitad de de las 600 becas administradas por Checoslovaquia en los 60s. En la parte cubana eran más o menos 10 becas para estudiantes checoslovacos, ¿vale? Entonces, esos 600 pesan mucho. Habla de la importancia de Cuba, que era totalmente desmedida. De repente eran 2.000 estudiantes internacionales en Praga al principio de 60 y 600 de ellos iban a ser los cubanos. ¡Wow! ¿No? Es decir, hay un peso bastante importante. Mitad de esos estudiantes iban a practical training, una palabra que podría encubrirlo todo, incluso military training. Entonces había gente que hacía realmente entrenamiento en cómo hacer los zapatos en las antiguas fábricas de bata, pero también había gente que hacía military training, hacía la escuela de cine, que era una escuela de enseñanza media, no era la universidad. Entonces había muchas diferentes opciones y carreras y ha tenido la observación de que no de todas esas formas de engagement se hablaba igualmente abiertamente como de los estudiantes de medicina y sobre todo de ingenierías, de carreras de ingeniería, pues eso sí que es verdad, que eso estaba un poco más callado, ¿no? Esos military trainings. Todos eran en la Universidad de 17 de noviembre. ¿Qué era qué era esa institución? Y aquí igual sí que recupero un poco el cacho que tuve que matar, ¿no? Antes. Esa universidad es una respuesta a cómo operationalize, cómo poner en práctica esos compromisos de Checoslovaquia. Y agrupa a todos los estudiantes, inclusive incluyendo a los cubanos. Y era como una alma mater, era una como institución madre que tenía a todos los estudiantes, sin importar si luego iban a estudiar ingeniería minera en otro lado del país, o biología, o micro, o química, en otras universidades. Es decir, su alma mater era siempre la Universidad de 17 de noviembre. Era una universidad curiosísima. Hay una colega checa que escribió una historia sobre esa universidad que existió entre 1961 hasta 1974, cerrada por ineficiencia. Imaginaos si algo se cierra durante el periodo socialista por ser ineficaz, eso ya tiene que ser bastante importante, bastante grave. Entonces, ¿por qué? Era una universidad que carecía personal especialista y curiosamente atraía a los que estaban despedidos de las universidades, de la Facultad de Filosofía. Era gente que hablaba idiomas, cosa que no era muy común. Era gente de mundo que realmente allí encontraban la oportunidad laboral, hablando por parte de los checoslovacos desencantados con el régimen comunista o un poco apartados. De repente allí están y esos son los interface para los estudiantes extranjeros, no solo los cubanos. Si todos tenían una formación ideológica, sí. Yo creo que allí estamos hablando de temas bastante diferentes. Tobías en su libro describe bien cómo era diferente realmente moverse en Moscú como estudiante colombiano o cubano. Y en Praga todos estaban en la misma institución, esa Universidad de 17 de noviembre. Sin embargo, los cubanos tenían varias como specificities. Una, ese vínculo tan íntimo con la embajada, realmente se veían como extensión de la embajada. Y con eso respondo a una de las preguntas. Yo creo que realmente la instrucción, la enseñanza, lo de estudiar, el lema ese, era realmente un lema de invitar a seguir la lucha, con otros términos, con otras armas, si quieren. Ah, y como hemos hablado en nuestro congreso en Cambridge,
también a ver, y eso era uno de los, en los documentos del Ministerio de Asuntos Exteriores, cuando Cuba pide a los traductores y los especialistas de idiomas, dice, eso es para un año, porque luego les vamos a reemplazar con nuestra gente. Es decir, por parte de Cuba siempre había o siempre parece perspirar de los documentos, un querer a realmente ir a lo suyo. Es decir, dame tú lo que tú sabes, pero luego yo me independizo y hago lo que quiero con eso, que es de hecho lo que estamos viendo. Entonces, en un momento, a lo largo de 60, quizás 70, eso queda por determinar, no tengo la respuesta, pero realmente ellos usan a los egresados de las universidades del bloque socialista para ser los capitanes de su propia industria, ser la gente que va a diseminar la enseñanza cubana, de acuerdo con su propia idea de la política exterior, como bien sabemos, ¿no? Entonces, ese know-how transfer es muy claro y muy consciente por parte de los cubanos. Our own socialism, new left. Sí, los checoslovacos iban en la segunda parte de los 60 a pensar otro tipo de socialismo. Había muchas presiones para liberalizar el censorship, ¿no? Se decide dejar o terminar la censura en 1968, cosa con la que sufren las autoridades checoslovacas en Cuba, porque los cubanos se ponen bastante tensos con críticas del régimen cubano en la prensa checoslovaca. Se decide organizar las elecciones que admitieran más partidos justo en el momento cuando Cuba empieza el proceso de microfracción, justo en el momento en que Cuba empieza a limitar la libertad intelectual, tal como la hemos visto a lo largo de los 60 y tal como muchos checoslovacos van a dejar comentarios sobre la libertad que ellos vivieron en Cuba en los 60s. Es decir, había como dos terrenos socialistas con dos prácticas culturales y ideológicas en el espacio público bastante diferentes. Esa cosa va a homogenizarse en los 70s. Sí, en Checoslovaquia pues hubo mucha sintonía y los que creían la asistencia a Cuba y los que se identificaban con ese track se quedaron devastados después de la aprobación de Fidel Castro, de la invasión de tropas armadas. Además diciendo que era un claro desarrollo hacia la contrarrevolución. Vamos, eso creó mucha mala sangre, si quieren, afectó a las instituciones culturales que he estudiado por otro lado, la Casa de la Cultura Checoslovaca, que estaba en La Habana como el único instituto cultural del campo socialista, y la Casa de la Cultura Cubana en Praga, que iba a lo suyo, que realmente confirmación de lo que uno de vosotros ha dicho, vosotras, que los cubanos, desde luego, la soberanía la tenían muy presente y muy importante, while taking the know-how, while absorbing the know-how. ¿Puedo seguir o tengo todavía? ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos bien? Vale. Gender ratio. I don't have the exact split, unfortunately. I have witnesses who tell me that this was more or less equal, and I doubt it very much because other documents don't support it. One of my interviewees was the only woman in the group of 12 coming in 1961, and I think that was much more the rule. The women started to equal the number of men in the 70s and 80s. For that, I have proofs. And in the 60s, many of the people I managed to interview
would say that there was a majority of men, that it was, and I think this gender dimension merece su propio escrutinio realmente, que me interesaría hacer en su momento. De regreso a Cuba, yo intenté dar en mi paper un glimpse a lo que llegaron a ser esa primera generación, ¿no? En eso intento entrar en diálogo con Rafael Pedemonte, que ha escrito ese paper sobre la primera generación de los estudiantes cubanos en la Unión Soviética. Mi argumento sería que los estudiantes en Checoslovaquia tenían, en términos comparados, surveillance muy presente, pero menos aún que en la Unión Soviética. Eso me parece bastante obvio. Desde luego se confirmó totalmente la expectativa de que estos van a ser las nuevas élites de la Cuba revolucionaria, tanto en las políticas. Isabel Allende Caram, a la que he hecho un poco de spotlight, ha llegado a ser la jefa del MINREX para los países socialistas, y ahora de cara a las investigaciones sobre la tricontinental, yo creo que va a ser súper interesante meterse en los archivos checoslovacos, porque ella dice que toda la parte logística se hizo en Checoslovaquia y que ella fue mandada a Cuba de Praga, regresó a Cuba para un par de meses antes de la tricontinental para hacer las gestiones, las cabinas de traducción, las printing of leaflets, todo eso, según ella, se hizo en Checoslovaquia. Bueno, vamos a ver, para eso no tenemos la documentación del archivo. Otros miembros de la Academia Real de la Lengua en España, lingüistas de lingüística estructural, que es como una broma histórica realmente, porque cabe resaltar que el círculo lingüístico praguense, tan estructuralista, tan importante para los estudios de la lengua, fue banned totalmente por el régimen comunista en los 60s en los 50s and early 60s. Entonces, solo cuando los estudiantes cubanos empiezan a llegar en 1964-5, ese grupo está permitido a regresar un poco a sus líneas de investigación. Antes, en los 50s, muchos de ellos tomaron la oportunidad de irse a Cuba a dar clases de checo y seguir con su lingüística estructural, porque en Checoslovaquia era prohibidísimo como una influencia del occidente. Muchos van a ser jefes de empresas de lácteos, minas, sobre todo la industria minera era muy importantemente suministrada por esos egresados. Ya, entonces allí lo dejaría. Differences, Cuba Socialism y Czechoslovakia's Ted's question. I think there is one part in my paper that says, where one of the students from a very, very prominent revolutionary family, by the way, says, I never understood what the Czechoslovaks were complaining about. I never saw Russian presence that important. Of course, he was not there in the 50s when the show trials and all that. And he adds, I only understand cuando el oso se instaló, only when the bear landed, meaning the 1968 invasion into Czechoslovakia. Entonces entendí que los checos eslovacos estaban muy heridos por esa subyugación y por esa forzosa participación o forzosa for the forced push for Czechoslovakia to remain in the socialist camp. Aunque el reformismo nunca quería salir del campo del socialismo, solo quería reformarlo, ¿no? Gerardo,
Ah, instrucción, intenté responder ya antes que había muchos traineeships. Ah, la ciencia pasando su enfoque al sur global, eso es un tema fascinante y de hecho uno de los temas que ojalá tenga tiempo de mirar más, porque en la industria farmacéutica, por ejemplo, Checoslovaquia fue un partner muy importante para la investigación en bioquímica, biomédica, y ya sabemos muy bien el papel importantísimo que juega esta industria hoy en día para Cuba. Bueno, que es uno de de las partes de la industria que es bien rentable, ¿no? Ah, Creación de ciencia, sí. Entonces, era un know-how transfer bastante importante. Cuidados médicos, cardiología infantil, vaccinación, incubadores investigación biomédica. Todo eso que yo tenga materiales, no me parecía que viniera por parte de Checoslovaquia con una expectativa de favor, de regresar el favor. Es decir, era bastante generoso y lo que se esperaba era que esas personas pues nos van a tener presentes, van a estar allí con nosotros, pero no van a ser nuestros amigos, ¿no? Los cubanos, pero no se pedía realmente los patentos o esas cosas eran de uso para los cubanos, que yo creo que en ese sentido se ayudó, fue uno de los momentos importantes de dar a Cuba ciertas claves para su acción en ese terreno. Bueno, si les parece, lo dejo aquí y me recuerdan si algo no he respondido e igual nos queda tiempo para otra rueda de preguntas, no lo sé. No sé qué les parece. Sí, sí, perfecto. Yo creo que bueno, hasta donde puedo entender has contestado muy, muy bien y así te has retomado también un poco del tiempo que habías tenido que recortar. Yo tengo varias cosas, no veo manos alzadas, pero les invito a los otros a intervenir mientras se animan. Igual te voy lanzando ahí una ronda de cuestiones, observaciones, si te parece. A ver, a mí también me ha gustado mucho creo que ese giro, ¿no? Que está teniendo cierta historiografía sobre la Guerra Fría hacia una suerte de microhistoria, ¿no? De los grandes eventos, es muy prometedora, ¿no? Pedemonte, Tobias Ruprecht, y por ahí van, ¿no? Las otras contribuciones. Me parece que es sinceramente muy, muy prometedora, ¿no? Ahora, yo tenía algunos comentarios que van un poco en líneas con lo que te hacía Tobias inicialmente, ¿no? A ver, yo creo que como el corazón del paper ya empieza a estar, ¿no? O sea, esas historias que logras sacar desde los archivos checos, las entrevistas que has hecho, etcétera, etcétera, ¿no? Van como delineando ya una estructura muy, muy buena del paper. Ahora, creo que para sacarle mayor provecho, ¿no? En esto estoy de acuerdo con Tobías, quizás no habría que perder de vista así como los nudos historiográficos con los que creo que te estás un poco enfrentando, ¿no? Uno lo citaba Tobías, pero igual se puede ser incluso más precisos, ¿no? Él habla yo lo definiría como una ulterior evolución del intento de descentralizar la historia de la Guerra Fría, ¿no? Esto que tú estás haciendo, ¿no? O sea, es decir, hace parte de este intento de movernos desde la perspectiva de las dos grandes potencias hacia toda una serie de actores, fenómenos, procesos que no necesariamente están predeterminados por esas dos políticas. Ahora, creo que ahí hay un subgénero que quizá para ti puede ser bastante interesante, que
toda la historiografía sobre los estados socialistas, other than the Soviet Union, Elidor Meli con su libro sobre Albania, Teodora Dragostinova, ¿no? Con su trabajo sobre Romania. Yo sé que tú lo conoces muy bien, pero igual yo creo que en una introducción más así analítica tienes que dialogar de forma mucho más explícita, ¿no? con estos. Por el otro lado, me parece que por el lado latinoamericano está toda la parte historiográfica sobre redes transnacionales. Qué pena que Aldo se haya tenido que desconectar, porque yo creo que es el otro nudo historiográfico que tiene que ser más explícito, porque en el fondo tu trabajo contribuye también a esa discusión. En fin, yo creo que esas dos le van a dar, digamos, son las que se me ocurren, y le van a dar más profundidad, ¿no? a ese trabajo así luego concreto. Y luego hay una cuestión sobre la metodología, donde quizá también podría dar más calidad, profundidad al trabajo, justamente la cuestión de la microhistoria, ¿no? O sea, es decir, aquí, no sé, Ginsburg, ¿no? Es el que se me sale a la cabeza de forma más clara, pero yo creo que no estaría mal, ¿no? Dialogar con estos nudos historiográficos y luego nudos metodológicos. Por el otro lado, y ahora salgo más a cuestiones de contexto, perdóname, sí, más del estudio en sí y puntos así que me parece que igual te pregunto si se podrían desarrollar más o qué tal. Y tiene que ver con el hecho de que igual aquí también, igual la historia que estás siguiendo te hace enfocar demasiado sobre el hilo de la historia, pero el contexto también a veces hace hablar mejor la historia que estás contando, ¿no? Entonces, ahí la primera cuestión es digamos, el contexto general de los intercambios educativos dentro del bloque socialista, ¿no? Porque tú citas la Patrice Lumumba, evidentemente, ¿no? La primera que sale ahí, no puede que ser así, Checoslovaquia, pero mi pregunta es, ¿dónde se coloca Checoslovaquia en el contexto de otros países socialistas que imagino, y en algunos casos también tenían intercambio bastante importante con los países latinoamericanos? Aquí se me ocurre Alemania Oriental, por ejemplo, ¿no? Los pueblos, la Universidad de la Amistad de los Pueblos. Efectivamente, se me ocurre Polonia, se me ocurre Hungría, es decir, yo creo que igual, ¿no? Podrías dibujar un poquito mejor ese contexto para que luego se pueda apreciar mejor, ¿no? Cuál es el rol específico de los intercambios. Y por ahí también sí hay cierta especialización. O sea, es decir, existiendo ese contexto general de intercambio, hay un papel particular. ¿Por qué algunos van a un sitio y van a otro? Será por falta de plaza en uno, pero me pregunto si hay una especialización también, que sería interesante, creo, digamos, explorar. Y entonces, especialización, entonces diferencia. La otra cosa que también me gustaría quizá que se explore más, ¿no? Porque es fascinante, ¿no? Ese cuento de que los cubanos van ahí súper críticos de los gringos y los checos, en cambio, están alucinando porque dicen, no, pero ¿cómo? Sí, claro, los checos se han visto pasar por arriba el plano Marshall, están muy, muy conscientes de lo que ha pasado en Europa Occidental en términos, digámoslo honestamente, de progreso material, que te voy a contar a ti, digamos, sin quitar la crítica de ese proceso material, pero está obvio que los checos no entienden esa crítica cubana, pero luego por el otro lado es chistoso porque cuando mete la primera máquina de aire acondicionado, los cubanos alucinan porque ellos ya tienen neveras que le vienen de los... Es muy linda esa historia, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿cómo salen de todo eso? Es decir, o sea, ¿de qué forma los cubanos metabolizan la crítica checa al socialismo internacional y al socialismo soviético, ¿no? Porque tú lo mencionas un poco en passant esto, pero la pregunta es, digamos, desde la mitad de los años 60 hasta el 68 ocurren grandes cosas. ¿De qué forma los cubanos eso luego lo interiorizan, incluso cuando regresan y cuando vuelven? Yo no sé si las entrevistas y todo eso te ayuda un poco a reconstruir esa
parte de historia que yo creo que puede ser muy interesante. Ujú. Por el otro lado, me hago la misma pregunta sobre los checos, o sea, es decir, ¿hay algún impacto en su forma de revisar y revisionar el socialismo por parte de los checos que deriva quizá, ¿no? Del contacto que tienen con los cubanos? Yo creo que este juego lo tienes un poco que seguir, ¿no? Porque es muy lindo, es muy Desarrollarlo jugoso. un poco más, sí, sí, lo Sí, veo sí, muy porque es under. parte muy importante, ¿no? Cuando tú hablas de Mm. la ideología, en fin, pero de eso también sea. La última pregunta, y luego me callo, es sobre la fecha de 1974, porque tú dices que esa universidad funciona hasta 1964, si no me 74, equivoco. 74. Sí, sí, 74. Que me sorprendió porque luego, digamos, en tu cronología, ¿no? 68 es un momento de regreso de parte de los cubanos, luego vuelven después de la sovietización, de la revolución de la Spring Prague, Ujú. etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué cierran el 70? Me habría esperado que cerraran el 68, ¿no? Porque cuando, así, ¿y por qué cierran el 74? ¿Y qué pasa después del 74? Aunque sé que este paper era sobre los años 60, pero eso sí me interesaría saberlo. Bueno, tendría muchas más cosas, pero lo dejo aquí. A mí me gusta mucho, realmente me convence esa forma de escribir la historia de esos años. Está Gorka, yo tomaría Gorka y luego te dejaría contestar Ujú. porque ya Perfecto. son muchas cosas. Muchas gracias, Vani. Muchas gracias, Caterina, por tu presentación. Me pareció muy interesante el trabajo. Mi pregunta es un poco sobre las proyecciones que puede tomar el estudio sobre esta diplomacia educacional entre Checoslovaquia y América Latina. Y en particular te pregunto porque por temas de investigación propios de historia de Chile durante los 60, yo me he topado con algunos académicos que han obtenido su grado de doctor, por ejemplo, en la Universidad Carolina de Praga, vuelven a Chile y fundan, por ejemplo, el Instituto Chileno Checoslovaco de Cultura, ¿entiendes? O sea, hay una dimensión diplomática que comienza a tejerse durante los 60, que no se reduce solo al intercambio educativo de estudiantes, sino también hay una dimensión disciplinar académica. Se firman convenios educacionales entre la Universidad de Chile y la Universidad Carolina de Praga. Estoy dando un ejemplo particular de un país particular, pero quizás tú si puedes dar un poco más de, no sé, si puedes dar un poco más de, no sé si información, pero sí, ¿cómo ves esto, de esta posible proyección de la diplomacia educativa como tema ideológico? Eh, eso simplemente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, Caterina, si quieres, ¿Voy? y luego nos dejamos igual una última ronda y cumplimos las horas y media Muy que más bien, o menos. muy bien. Bueno, Dani, voy por mis apuntes de tus comentarios y muchísimas gracias. Yo estoy ahora mismo luchando cómo realmente procesarlo todo a una narrativa coherente, contundente y que quepa, ¿no? E igual este paper son varios papers, ¿no? Que tienen que desarrollarse cada uno, cada tema que has resaltado, como esas discrepancias ideológicas, esas miradas cruzadas de lo que yo espero del socialismo y lo que, porque parte importante de esa educación, esa experiencia educativa, era la vida en el país socialista. Es decir, muchos cubanos tienen allí las narrativas desde el barco, eso es un género, son viajes épicos que son rites of passage, ¿no? Muchos hubo bodas en el barco. La gente tiraba zapatos pensando que iban al país socialista y que allí les daba de todo, ¿no? Y entonces muchos tenían grandes esperanzas de ver y vivir la vida en un país que ya era socialista. Y encontrarse con una vida que estaba llena de dudas de socialismo por parte de sus peers, ¿no? Retóricamente, públicamente, estábamos todos muy aferrados al ideal socialista, pero luego iban a pub y en el pub los peers checos, los estudiantes checos, no les creían a los cubanos, es decir, se metían con ellos por, ¿de verdad te lo crees? Por favor, qué ingenuo, ¿no? Entonces, había como malentendidos así.
Y tienes razón en que no hago justicia a esa nueva rama de reflexiones sobre Rumanía, Hungría, Polonia. Eso habría que integrarlo más. Eso estoy de acuerdo. Ah, en cuanto a siempre a no perderme bueno, las ventajas de de la microhistoria y al mismo tiempo cómo no perder el norte un poco, cómo no perder esos nudos, ¿no? Importantes. Me doy cuenta ahora con el foro que estamos teniendo hoy, lo diferente que es hablar al público internacional en ese sentido y lo diferente que es hablar al público checo sobre estas cosas. Entonces, allí yo asumía quizás demasiado conocimiento porque es como parte generalizada de la historia desde donde yo escribí eso, pero gracias por avisarme que desde luego no es tan conocido y hay que hacer esas referencias. En ese lado sí tiene razón Daniela, ¿no? En decir que hay que narrar esas historias centroeuropeas o europeas socialistas para realmente ganar una mejor comprensión de otros procesos, incluyendo a América Latina. Ya. Ah, Sí, ¿dónde se coloca Checoslovaquia y si hay especialización? Eso es interesantísimo. Tengo una colega húngara que escribió sobre los estudiantes que van a estudiar ingeniería nuclear en Hungría, lo sabía también en Checoslovaquia. Es decir, en ese sentido había unas carreras muy concretas, muy precisas, pero no eran especialidad única de uno de los países. Ah, mi- mi- las fuentes que tengo disponibles, realmente en los 60 parecía que era un poco al menú que una de las estudiantes que se fue al Ministerio de Industria, que tenía esos planes de estudio, que lo miró de una forma muy sistemática, dijo, bueno, estos tenían descripción de carreras y entonces ella fue como escogiendo desde el menú, considerando también el clima y todo eso. No tengo la sensación de que hubiera un planeamiento tipo, bueno, agrónomos allí, a los aviáticos allá. Es decir, yo sin excluir que hubiera esas especializaciones, como la química en Checoslovaquia y la Alemania del Este, por ejemplo, yo creo que más bien me da la sensación que era una mezcla. Checoslovaquia tenía una situación bastante reñida frente a otros países porque por alguna razón que creo que era realmente un poco idealista y un poco porque yo creo que estaban bastante bajos de autoestima de los años de estalinismo. Y así yo me explico esa explosión de proyección extranjera hacia Cuba, realmente. Los checos, ¿no? Los checoslovacos. Y allí les importaba muchísimo, por ejemplo, si eran los primeros en establecer el Instituto Cultural checoslovaco. Era un race para tenerlo antes de GDR. Y GDR finalmente nunca lo tuvo, pero los checos en los documentos archivísticos están, bueno, es que los compañeros ya están ahí formándolo, hay que apretar. Es decir, se nota una rivalidad. Desde luego no armoniosa, es decir, hubo un race para obtener cierto spotlight, ¿no? en la Cuba revolucionaria. Entonces, sí, si, si eso está un poco dentro de tu comentario, ahora habría que mirar realmente los números de los estudiantes acogidos por cada uno de los países. Eso tienes la razón
y es un número de referencia que no tenemos, ¿no? Para la referencia, Checoslovaquia tenía en 1960, cuando abrió, unos 2.000 estudiantes extranjeros. La mayoría eran estudiantes africanos y de Middle East. Y cuando empiezan a llegar los cubanos, a partir del 61, cuando se prometen esas 600 becas, se crean tensiones y situaciones bien interesantes porque cubanos, a diferencia de los africanos, dependen de la beca. Es decir, ellos tienen que vivir de la beca. Los estudiantes africanos, muchos de ellos venían de familias acomodadas que les mandaban cierto dinerito extra y eran ricos en ese sentido. Los cubanos, muchos van a tener la narrativa de tener que ganarse un dinerito extra en las brigadas, en esto y aquello, porque no les llegaba en algunas ocasiones, ¿no? Y cito allí eso, me compro la chaqueta o hago qué, ¿no? Porque lo necesito, pero no tengo el dinero. Ah, esos 600 estudiantes cubanos, más o menos a la mitad de los 60, se establecen a unos 300 que van a estar permanentemente en Checoslovaquia, ¿no? Es decir, se aceptan 600 para diferentes carreras que varios años pasan las carreras, pasan estudiando esas carreras en Checoslovaquia. Entonces, allí más o menos tenemos unos 300 estudiantes cubanos en Checoslovaquia dentro de un total, cuando cierra la universidad de 17 de noviembre, estamos hablando de unos 10.000 egresados, solo de una de las facultades, es decir, de un número que expandió considerablemente en la década de los 60. Pero otra vez, tienes razón en que sería importante poner las referencias de otros países socialistas, cuáles eran los números allí. Sí, y esa parte de presumir del aire acondicionado, no sé, de querer compartir con los cubanos la estancia en casita de campo, que normalmente era súper fácil, vamos, súper fácil, no tenía generalmente el baño, eso les fascinaba a los cubanos, ¿no? Eso ya lo sabemos. Aún más porque la primera generación de ellos se reclutaba de las familias urbanas y de un estatus muy alto, bastante bien acomodado. Y eran justamente los estudiantes que venían por convicción, es decir, estaban convencidos de que lo que tocaba era ayudar a la revolución pero veían la vida en el socialismo real con mucha sorpresa en ese sentido. Es decir, eso no se lo esperaban, ¿no? Las diferencias de la comida sí, pero pues esas diferencias en que no todas las casas tenían el water, eso era un shock, ¿no? Para ellos, acostumbrados a tomarse ducha 2 veces al día, ¿no? Que eso era como totalmente fuera de... Y la Universidad 17 de Noviembre, ¿por qué cierra? Es una historia complicada, pero muy linda en demostrar que realmente el afán a centralización ah, llegó a percibir esto como una institución que no hacía falta, porque realmente era el alma mater, era la institución que acogía a los estudiantes internacionales que luego a su vez la mayoría, solo los que estudiaban el marxismo-leninismo y esas carreras humanísticas, entre comillas, se quedaban en la 17 de noviembre. Pero los demás, después de pasar un año de prepa, estudiar cómo hacer todos los cálculos en checo, se iban a diferentes universidades checoslovacas. Entonces, eso más bien como la última pregunta que me habéis hecho, eso dio más poder a esos intercambios universidad a universidad, es decir, entre las universidades directamente. De repente desaparece del patio ese actor de la Universidad de 17 de noviembre que lo amasaba. ¿Por qué? Pues finanzas. La economía checa estaba bastante
con una resaca bastante importante en cuanto a los gastos que se han hecho en los 60, sobre todo invirtiendo en proyectos de internacionalismo, solidaridad, y había, junto con el desencanto con la ideología comunista o socialista, si quieren, hubo una presión económica de dónde vamos a sacar las divisas. Es decir, las finanzas eran una cosa muy importante, que consiguió arreglarse de una forma mejor que, por ejemplo, Rumanía, ¿no? Que seguía con el internacionalismo hasta los 80 hasta colapsar la economía totalmente. Entonces, yo creo que es esto, pero también es lo que había mencionado brevemente antes, de que el profesorado en esta universidad de 17 de noviembre eran realmente la disidencia en el país. Era una ironía porque los estudiantes extranjeros, los primeros checos y eslovacos con los que se encontraban, eran no siempre muy amigos del régimen socialista, ¿no? No podían trabajar en las universidades normales por su perfil ideológico, por el cuadro ideológico que estaba de alguna forma contaminado, y esto era como plan B o plan C para muchos. Y allí se hacían una vida relativamente independiente del oversight del régimen, que creó ciertos efectos curiosos, para decir lo menos, ¿no? Um, no quise reducirlo para nada mi reflexión de la diplomacia educacional solamente al intercambio entre los estudiantes. Entonces, si suena así, tengo que realmente revisitar mi texto otra vez, y gracias por esa pregunta, porque realmente lo que me parece muy importante es que esa generación de estudiantes de los 60s, al volver a Cuba, y como dijo una de ellas, todo el mundo quiso volver, y luego se puso a reír y me dice, si es ahora, igual todo el mundo se quiere quedar, ¿no? Pero en ese momento todos quisieron volver a Cuba. Con sus conocimientos, a ponerlos a favor al servicio de la revolución. Y muchos van a quedar en unas posiciones de poder, en el sentido de seguir siendo interlocutores muy importantes en contactos y transfers culturales. Hemos mencionado aquí a Allende Karam, a la embajadora posteriormente. Esa señora fue realmente la jefa de la división checoslovaca y de Europa Oriental en el Ministerio de Relaciones Exteriores a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Y sigue ejerciendo un papel muy importante. Es la mentora de la actual embajadora cubana en Praga, ¿no? Ella realmente fue su profesora y mentora. Otros se han ido lejos de los países socialistas, pero siguiendo en unas agencias culturales muy importantes. Alquimia Peña, una de las mujeres que sigo más de cerca, cofundó junto con Gabriel García Márquez la Fundación Nuevo Cine Latinoamericano, y sigue encabezándolo hasta hoy en día, ¿no? Entonces ella, García Márquez, con una asistencia muy importante y personalizada de Fidel Castro, en mitad de los 80 fundan la Fundación Nuevo Cine Latinoamericano, que sigue existiendo hasta el día, responsable por muchísimos transfers culturales. Ella te va a decir, para mí la estancia en Checoslovaquia era lo más crucial. Ahí entendí la importancia de las artes, ahí entendí la importancia de moverse entre diferentes culturas, áreas lingüísticas. ¿Y qué quiero decir con eso? Incluso las personas que no han quedado propiamente dicho, en el terreno de cooperación con Europa del Este,
siguieron realmente usando esos instrumentos, esas armas que ganaron con los estudios en su trabajo posterior. Y allí yo creo que es un argumento que se puede hacer muy fuerte y contundente, volviendo al feedback de Tobías, de la continuación, de que realmente en ese sentido, el año 1989, cuando colapsa el régimen socialista en Checoslovaquia, realmente para esos becados, becadas, no significa una rompedura, un rompimiento fuerte. Ellos siguen siendo amigos de, ellos se quejan de que ahora no tienen suficientes noticias sobre Checoslovaquia, pero cada uno en su diferente capacidad perpetúa esa amistad, ¿no? Esa proximidad a Checoslovaquia. Y quizás me acuerdo de que no respondí qué tal se tomaron lo de 68 y de la aprobación de Fidel Castro. Son muy cuidadosos. Muchos de ellos todavía siguen en vida activa, en funciones de públicas, y entonces pesan las palabras, pesan lo que te dicen. Aunque todos me dijeron, las entrevistas todas están grabadas, es decir, ninguno fue cauteloso para decir no, que eso no lo grabes. Pero muchos van a realmente medir las palabras y van a decirles algo como, claro, es que como nosotros conocíamos ambos mundos, nos parecía unfortunate, ¿no? Tienen esas bueno, pronunciamientos más cuidadosos. Yo creo que para muchos era un lesson y opening eye experience en cuanto a que decían antes no entendían a los checoslovacos por qué se quejaban tanto del bloque socialista, y muchos van a decirles, a partir de ahí lo teníamos claro, es que eran como los americanos, los soviéticos, era como los americanos con nosotros. Es decir, ahí esa lección geopolítica quizás ahí se produjo, ¿no? Esa experiencia. Bueno, no sé si más. No, yo creo que Les veo muy cansados, no, para el contrario, no, yo creo pero que has contestado sí, todo muy pero bien, sí, sí. déjame ver, quizás ya para como reflejando. Y déjame preguntar si Sí, hay, porque dime. tenemos tiempo para una, máximo dos preguntas más, Sí, porque ya estamos sí. arriba de la hora y media. Yo no sé si hay alguien más que quiera preguntar, quiera aprovechar. Y, Mientras lo estén pensando, les voy comentando. Esto es muy importante. Eso era un sitio de temporada de verano, o sitio de recreación, donde metieron a los estudiantes cubanos en los tempranos 60. Y ujú. allí, algunos de ellos viven la crisis de los misiles. Cosa Mm, importante, porque muchos en este hub, ¿no? Porque estamos hablando de un momento en que la Embajada de Cuba empieza a decir a sus estudiantes, cuidado, no os vayáis solos, sobre todo si a la gente con piel negra, con tez negra, porque ujú, cuidado, hay muchos brotes racistas. Y ujú, muchos de mis interlocutores me dijeron que, bueno, en otras partes preferían tener la navaja, en otras partes decían, estaban bravos con nosotros porque creían que nosotros los cubanos queríamos comenzar la guerra nuclear, ujú, ¿no? Es ujú. decir, Sí,
esos clashes con la población en general, con los soldados estacionados cerca de estos lugares. Y el entorno bastante hostil, ¿eh? Es que ellos vivían en esos huts, en esos cottages y hacían como 20 bajo cero, ¿no? Que ya no hacen esos inviernos ahora ya más, pero por aquel entonces es que era como Ujú, ujú. del libro, Que, ¿no? que por cierto, el tema racial, que es otro que está en el paper, que he encontrado en todas las presentaciones que he oído sobre intercambio académico entre cubano y otros países, digamos, de América Latina. Eh, Referencia recuerdo en cosas de Pedemonte, ¿no? Sobre la vida en Moscú. Y es verdad, o sea, la otra cosa interesante que como contradicción entre ese internacionalismo, pero luego hay un racismo en los países, digamos, del bloque socialista todavía muy fuerte en aquellos años, sobre todo, por ejemplo, hacia los cubanos de piel negra. Lo que sí no sabía y que también muy interesante es ese conflicto que se genera a raíz de la crisis de los misiles, que pero hay otra confirmación de lo que tú dices, porque estos no tienen ganas, o sea, evidentemente no tienen ganas de una guerra nuclear, pero no tienen ganas de una guerra por el socialismo. No, sabemos que en Cuba es el contrario, ¿no? Fidel Castro llega un momento y dice, bueno, si hay que dispararse cohetes nucleares para defender al socialismo, bueno, nosotros no estamos así por eso. Y en cambio los checos, que vienen de la Segunda Guerra Mundial, que vienen de la ocupación soviética, que dicen, estáis locos, o sea, vamos a morir por, por el internacionalismo socialista. No, nada, ni modo. Total, Ese sí. es, claro, esos son otros temas súper interesantes que yo creo que los puedes como potenciar, ¿no? Porque dan cuenta de la vida en el bloque socialista, ¿no? En un bloque socialista entendido en términos más amplio. Y es verdad lo que tú dices, que dice Daniela, que por medio de esos intercambios, esas interacciones, entendemos mucho más de la historia también del bloque Mm. socialista digamos, del bloque socialista ortodoxo, o sea, Europa del Este, pero también en sentido más amplio. O sea, que hay, hay mucho jugo en ese trabajo y en la información que ya estás dando, ¿sabes? Pues muchas gracias, pero estoy con vosotros que hay que hacerlo un poco más contundente. Allí oigo las O recomendaciones y sea, hay más las juego, da agradezco, ¿eh? para... Gracias. eh, no, no, pero porque da para más juego, porque Mm, realmente mm, la fuente primaria que tiene son muy buenas, digamos, mm, incluso te digo, mm, comparando con otros trabajos que he oído sobre los intercambios, me parece que llegas a un nivel muy mm. interesante de descripción. Sí. Muchas gracias. Bueno, No, a ti. eso otro tema interesante. Bueno, había muchos estudiantes de robótica, de automación, de cosas automáticas, que esos eran como otro tema porque fundaron en Cuba luego Sí, eso leí, interesantísimo lo institutos que tremendos, hacen. el Sí, primer sí, 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 idioma sí, sí, de sí, sí, computadora, ¿no? sí, Cubano, sí, y eso, sí, es que sí, son unos sí, genios. sí, Y os digo una sí, cosa, sí. después de 60 años de no hablar checo, estas personas son capaces de hablar en checo 2 horas. Es Ya decir, sé, sí, increíble, sí, vamos, sí, sí. unos brains. Bueno, Sí, y la última nota con que acabo es eso, es que eso me pasa a mí con lo que he estado estudiando el nuevo orden económico internacional, todo eso, que por el hecho de haber sido sepultado por la historia, por cómo luego ha ido la historia, no quiere decir que no tenga una relevancia y una centralidad para entender esa época y cosas del presente. Es decir, a veces nos puede el presente a nosotros también, ¿sabes? O sea, hay detalles, mm, historias, cuestiones que igual ni logramos del todo apreciar por su importancia, porque luego la trayectoria histórica ha ido en otra dirección, pero son muy importantes, ¿no? Para la época y empiezo a ver que también para quizás el sí, futuro que sí, se está sí, abriendo, ¿no? Esas relaciones sí. sur-sur del momento O, y esas redes. o este sur, ¿no? Que eso Claro, este realmente. sur, sí. Pero eso creo que sí Sí. que ha sido downplayed, ¿no? O no Totalmente, tan, totalmente. no tan estudiado.
En fin, bueno, esos Bueno, son, mira, dormitorios estudiantiles, unos nuevos dormitorios estudiantiles que es como esa modernidad socialista, sí, construidos sí, con la ocasión de la Spartakiada, que era esos sports events sí, sí. multitudinarios, Sí, etcétera. sí, sí, En fin, sí, sí. Yo es bueno, que estuve viviendo en una de esas en el Pushkin Institute en Moscú, entonces tengo bien presente. Y la Patrice Lumumba estaba a 4 bloques de donde yo dormía. muy Y es bien. donde yo iba a comer porque se comía mucho mejor en la Patrice Lumumba que en el Pushkin. Mm. Y había más latinos y me lo ¿Qué pasaba mejor. punto? Bueno, Bueno. y la presencia de los latinos, ¿no? Que quizás también está en el texto, que muchos luego vieran a socializarse con los demás latinos, más que con los Sí, sí, checos y eslovacos. claro. Sí, Bueno, sí. algunos se casan, ¿no? Como estos y muchos otros, pero muchos van a llevar más bien networks latinoamericanos desde Sí, Praga que sí. otros, o anticolonialistas, si quieres. Sí. Mm. Es que hay mucho así, hay mucho. Bueno, tenemos que cerrar porque ya llevamos mucho más de 1 hora y media ya. Yo creo que ha estado una sesión muy, muy interesante. Caterina, te agradezco el tiempo. Perdóname por ese comienzo así un poco atropellado, pero luego creo que con la discusión hemos recuperado bien, digamos, la prisa y le agradezco a Tobías por sus comentarios que, ¿no? Han empezado la discusión y les agradezco a todos los que han estado presentes. Tuvimos un muy buen público al principio, luego, como suele pasar, y por los 3, 4 horarios diferentes que manejamos, cruzamos distintas exigencias a lo largo del día, pero ha estado muy bien. Te agradezco y te animo a que participe al seminario también la próxima sesión, Muy porque bien, como muy ves bien. Voy a tener que son suscribirme porque no, por alguna razón no me llega la información y si no me dices, Ahora Daniela, te no. añado yo a la mailing list, Ah, no te preocupes. por favor, te lo Sí. agradecería. Y bueno, y los que sois de México, no sé si sería posible, pero por algunas razones bastante curiosas, me surgió una posibilidad de ir a México en junio ahora. Entonces yo iré a México a mediados de junio. Si están aquí o si están allí, con muchísimas ganas me reúno con vosotros. Igual les pido unas sugerencias cómo ir al archivo general y porque hay algunas cosas de la inteligencia que me gustaría ver si están. Va, Buenísimo, perfecto. Caterina. Muy Si bien. quieres te escribo para ver. Ah, muy bien. Perfecto, Gerardo. Perfecto. Bueno, pues Bueno, muchas gracias otra vez y un abrazo y hasta pronto, espero en Praga. un abrazo grande. Abrazo, muchas Gracias por los gracias. feedbacks. Hasta Chao. luego. Chao, Hasta Chao, chao. chao, chao, luego. chao.